Antes de comenzar con el video, si este no es el único TCG del cual disfrutan, entonces muy seguramente van a querer saber sobre Mecali. En mi Instagram TV van a encontrar una pequeña introducción a lo que es el juego y en el canal de Sofi vamos a estar abriendo un par de estructuras. Asimismo, vamos a estar haciendo un sorteo regalando uno de estos productos. Los enlaces correspondientes van a estar en la descripción del video. Asegúrense de pasar primero a mi Instagram y luego al canal de Sofi para poder tener toda la información al respecto. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su análisis al arquetipo de Sky Striker. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, vamos a hablar un poco de la historia, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre este mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Esta nota la hago de forma regular, no obstante este es un arquetipo tan popular, tan querido y tan usado que no va a ser difícil que haya aspectos que no llegue a mencionar, que tenga lagunas y muchos elementos que muchos jugadores consideran que tengo que estar cubriendo. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Sky Striker apareció en Dark Saviors, el constructor de decks que fue lanzado en mayo de 2018. Es un arquetipo de monstruos de atributos múltiples. Los monstruos de main deck son de tipo Warrior y los de extra deck son de tipo máquina. Está orientado a la invocación de Link y el uso de mages. Sus mecánicas únicas son varias. La primera es que tal y como lo vimos con Zodiac, este arquetipo se basa en solamente tener un monstruo para poder estar circulando a través de todos sus monstruos del extra deck. La única condición es que los monstruos no deben de ser del mismo atributo para poder estar cambiando estos mismos. Lo otro es que se basa mucho en el uso de cartas de magia y tienen dos condiciones. Una es que no debemos de controlar monstruos en la zona de monstruo principal para poderlas estar activando, y si al momento de estar resolviendo las magias tenemos 3 o más cartas de magia en cementerio, vamos a poder tener acceso a un segundo efecto, un efecto mejorado o simplemente efectos más potentes. Ya lo vamos a mencionar mucho más a fondo. Su estilo de juego es de control. Queremos estar activando nuestras cartas de magia, las cuales tienen elementos de toolbox, es decir, nos van a dar efectos múltiples. Poder estar alcanzando dos objetivos principales. Uno es poder estar generando tantos recursos que el oponente no nos pueda seguir el paso. De la misma forma, o también esto se puede prestar a que podemos estar apostando a agotar los recursos del oponente para que no nos pueda aguantar el ritmo de juego. Lo otro es que queremos estar utilizando las cartas de magia para poder estar interrumpiendo las jugadas del oponente o poder romper sus mismos campos. Cualquiera de estos dos objetivos va a coincidir en que queremos que el juego se haga largo, queremos que nuestras cartas se hagan mucho más potentes y eventualmente poderle pasar encima al oponente. Vamos a revisar todas sus cartas, efectos, importancia, razones y ratios. Lo primero es que todos los monstruos del arquetipo tienen el nombre de Sky Striker Ace. Esto podría parecer algo menor o insignificante, pero ya que todas las cartas tienen la misma característica de que piden cierto nombre, vale la pena la nota. Asimismo, todos los monstruos tienen 1500 de ataque, si son de main deck tienen también 1500 de defensa. Y como lo dijimos al inicio, todos los monstruos de main son tipo Warrior y todos los del extra deck son tipo máquina. Para los monstruos de main deck primero tenemos a Ray. Como un efecto rápido podemos tributar esta carta como costo. Invocamos de manera especial un monstruo Sky Striker Ace desde nuestro deck a la zona de monstruo extra. Vale la pena la nota de que debe ser específicamente a la zona de monstruo extra, ya que por momentos se podría querer utilizar este efecto para poder poner más daño, pero si la zona de monstruo extra está ocupada no será posible. Mientras esta carta esté en nuestro cementerio, si un monstruo boca arriba de Link Sky Striker Ace que controlamos es destruido por batalla o deja el campo por el efecto de una carta del oponente, podemos invocar de manera especial esta carta. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Ray es la pieza principal del arquetipo. Sus dos efectos tienen implicaciones tremendas. El que sea un efecto rápido, el de tributar e invocar algo de forma especial, tiene una sinergia y potencia increíble. Para efectos que hacen target, sea nuestros o del oponente, permite poder cambiarla por otro monstruo. En fase de batalla permite poder poner más daño en campo, incluso por momentos, y cuando revisemos los monstruos de Link, hablaremos un poco más de las aplicaciones de este efecto, pero es algo impresionante lo difícil que es deshacerse de esta misma. Para su segundo efecto de que le permite estar volviendo al campo, da la posibilidad a que sea por un efecto o por batalla puede estar volviendo y luego estar cambiándola por otra carta que nos va a dar cierto beneficio. Podríamos estar yendo por Shizuku para poder buscar algo al final del turno, por Hayate para poder avanzar por el juego, por Kagari para poder recuperar alguna carta. Son muchas las aplicaciones. Vale la pena hacer la nota de que cuando estemos activando este efecto, el monstruo es invocado de forma especial, y ya que el monstruo del extra deck no fue invocado por Link, entonces no lo podremos estar reviviendo. Es una pequeña nota que vamos a repetir un poco más adelante, pero que es muy importante ya mencionar. Siempre debe ser utilizada 3 copias, y es una de las primeras cartas que queremos empezar a ver en circulación. Luego tenemos Sky Striker Ace Rosé.
Si uno o varios monstruos Sky Striker Ace son invocados de manera normal o especial, excepto esta misma y excepto durante el Damage Step, esta es la condición, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Si un monstruo del oponente en la zona de monstruo extra es destruido por batalla o deja el campo por un efecto de carta nuestra, mientras esta carta esté en nuestro cementerio, también es la condición, invocamos de manera especial esta carta. Luego podemos negar los efectos de un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla hasta el final de este turno. Este efecto no hace target. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Rosé es una carta de lo más peculiar, pensada como una extensión idealmente, pero le da al arquetipo otra carta de nombre Sky Striker Ace para poder realizar todas las jugadas que estemos pensando. Lo que es muy necesario considerando que en el deck solamente tenemos de forma natural 4 o 5 cartas de acceder a un monstruo con este nombre, y con esto lo podemos facilitar. Su segundo efecto, el de cementerio, es usualmente una forma de poder estar empujando por el juego, aunque por la flexibilidad de efecto acaba siendo muy peculiar. Puede ser excelente poner otro cuerpo y nombre en campo, pero considerando que idealmente tendríamos ya otra carta en la zona de monstruo extra, podría por momentos desactivar nuestras cartas Sky Striker, lo que acaba chocando con el objetivo principal. Aun si no es ni la sombra de Rey, es muy necesaria debido a su nombre. Hemos visto su uso entre 1 y 2 copias regularmente. Para los monstruos del extra deck, los links, primero para los de Link 1 tienen los 4 atributos elementales, y todos comparten la misma condición de que solamente podemos invocarlas de manera especial una o varias de estas mismas por turno. Primero tenemos a Kagari, que es la de fuego. Se hace con un monstruo Sky Striker Ace que no sea de este mismo atributo. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos seleccionar una magia Sky Striker en nuestro cementerio. Esta es la condición. La añadimos a nuestra mano. Gana 100 puntos de ataque por cada magia en nuestro cementerio, y este es un efecto continuo. Kagari tiene un efecto muy simple, pero que es por mucho la mejor carta del arquetipo. En su invocación especial, y vale la pena hacer la nota de esto mismo, ya que por el efecto de Raid podemos invocar esta misma en prácticamente cualquier momento, pero ya que son invocadas de manera especial, no fueron invocadas de forma adecuada, por lo que no las vamos a poder invocar de vuelta desde cementerio con algunos efectos a los cuales podríamos tener acceso. No obstante, esto le permite que, ya que sea que fue por el efecto de Raid o de invocación de Link, poder recuperar la carta desde cementerio. El que podamos recuperar cartas desde el cementerio y la ausencia de efectos hard ones per turn en muchas cartas es lo que le permite de forma virtual usar cada efecto de cada carta hasta 2 veces por turno. Por último, el incremento de ataque de 100 puntos por cada magia en cementerio parece insignificante, pero podría sumar y ser importante para cuando estamos poniendo daño en campo. Es la mejor carta del extra deck por mucho. Siempre la utilizamos a 3 copias. Luego tenemos a Shizuku, que es la de agua. Se hace con un monstruo Sky Striker Ace que no sea de su mismo atributo. Monstruos que el oponente controla pierden 100 puntos de ataque y defensa por cada magia en nuestro cementerio. Este es un efecto continuo. Una vez por turno, durante la fase final, si esta carta fue invocada de manera especial este turno, podemos añadir una magia Sky Striker desde nuestro deck a nuestra mano con un nombre diferente a las cartas que tenemos en nuestro cementerio. Shizuku es de muchas formas contraria a Kagari. Su efecto continuo es para poder reducir el ataque de los monstruos rivales, lo que en papel no tiene mucha relevancia, pero considerando que tenemos interacciones adicionales con cartas como Eagle Booster, esto podría llegar a ser una diferencia. También para su efecto de búsqueda necesita ser invocada de manera especial, por lo que funciona si en el turno del oponente o en el nuestro fue invocada por Link o por el efecto de Rey. Lo que es peculiar es que nos añade lo que sea al final del turno, pero debe ser una magia Sky Striker con un nombre diferente a las magias de cementerio, por lo que en papel es un buscador que conforme avance el juego se hace peor, debido a cómo se lanzan y gastan los recursos de Sky Striker conforme vamos jugando, pero gracias a multiroll podremos jugar alrededor de esto, a pesar de que evidentemente es una carta lenta debido a su estilo de juego de control y querer hacer los juegos largos, también es fundamental en la estrategia. Se ven 3 copias en casi todas las listas, aunque si su juego de control es mucho más explosivo, orientado a ir segundo y adicionales, podrían salirse con la suya solamente utilizando 2, pero recomendaría ampliamente utilizar las 3. Hayate es la de atributo de viento. Se invoca con un monstruo Sky Striker Ace que no sea de este mismo atributo. Esta carta puede atacar directamente, este es un efecto continuo. Después del cálculo de daño, si esta carta peleó, podemos enviar una carta Sky Striker desde nuestro deck a nuestro cementerio. Hayate tiene la enorme ventaja de que su efecto continuo es poder estar atacando directamente, lo que en muchísimos juegos no necesitamos comprometer recursos de forma innecesaria o incluso ante la presencia de monstruos increíblemente intimidantes, simplemente pasar a hacer daño directamente. Su otro efecto es que después del cálculo de daño, sea que atacamos directamente o peleamos contra algún monstruo, permite enviar una carta Sky Striker desde nuestro deck a nuestro cementerio. Y vale la pena hacer la nota de que ya que todo esto está sucediendo en el damage, el oponente no puede usar cartas como Ash Blossom, haciendo que tengamos una suerte de Foolish Burial para el arquetipo. Este en conjunto de Kagari es la forma de poder acceder a nuestras cartas más importantes ante la ausencia de Engage o de esperar a Shizuku. En el gran esquema que implica el arsenal de efectos de las cartas Sky Striker, parece una carta menor, pero el poder acelerar el deck, ayudar al objetivo de tener 3 magias o más en su cementerio y otras aplicaciones que intentaremos cubrir, es sin duda alguna la segunda carta más importante del extra deck. Por lo mismo, se recomienda su uso a 3 copias, aunque hay jugadores que no se basan mucho en esta carta o su estilo de juego podría dar para solamente utilizarla a 2 copias, pero al igual que con Shizuku, recomendaría su uso a 3 copias. La última es Kaina, que es la de atributo de tierra. Se hace con un monstruo Sky Striker Ace que no sea de este mismo atributo. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos seleccionar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla. No puede atacar hasta el final del turno del oponente. Cada vez que activamos una magia Sky Striker o su efecto, ganamos 100 puntos
puntos de vida inmediatamente después de que la carta o el efecto resuelve. Kain es por mucho la más débil del extra deck, teniendo más que nada funciones defensivas. El poder seleccionar un monstruo que el oponente controla para que no pueda atacar es en papel bastante bueno, y habrá juegos en los que con Ray podamos detener un asedio importante. No obstante, la carta es muy difícil de poder usar para capitalizar con esta. Su segundo efecto y ganar los 100 puntos de vida es algo que será muy difícil de que puedan sacar provecho de la misma. No obstante, esta carta es crucial de usar gracias a poder ganar los juegos en tiempo por esto mismo. Por ello, aun cuando la carta fácilmente podría no aparecer en su extra deck, es muy recomendable al menos tener una copia de la misma. Si juegan sin mirar al reloj con sus amigos, será una carta que podrían no utilizar, salvo que paralizar al rival para atacar sea algo que consideren fundamental. De otra forma, es muy recomendable tener al menos esta carta en el extra deck sí o sí. Tendría que ser a una copia. El último monstruo de Link es Zeke. Se hace con dos monstruos, incluido un monstruo Sky Striker Ace, y a diferencia de los otros monstruos de Link, puede ser ella misma uno de los materiales de Link. Debe ser invocada por Link. Si esta carta es invocada por Link, podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Este es el requerimiento. Lo removemos hasta la siguiente fase final de nuestro oponente. Una vez por turno, podemos seleccionar otra carta que controlamos como requerimiento. Esta carta gana 1000 puntos de ataque. Luego, mandamos la carta seleccionada al cementerio. Zeke es el único Link 2 que actualmente tiene el arquetipo. Al pedir ser invocado por Link, no hay forma de poder invocarlo con el efecto de Ray. Su primer efecto permite seleccionar un monstruo boca arriba en el campo, el que sea, puede ser nuestro o del oponente, y removerlo hasta la fase final de nuestro oponente. Esto permitiría poder deshacerse de amenazas significativas o incluso poder hacer que monstruos incómodos en nuestro lado del campo desaparezcan hasta un punto donde podamos empezar a considerar cómo utilizarlos mucho mejor. Su otro efecto permite seleccionar otra carta que controlamos para ganar 1000 puntos de ataque y enviar la carta seleccionada al cementerio. Hay varias cosas de este efecto. Lo primero es que poder ganar fácilmente 1000 puntos de ataque parece algo menor, pero es algo que tiene muy buenos usos de vez en vez, sumado a que el incremento de ataque es permanente, por lo que no es difícil que este monstruo se haga rápidamente de 2500, 3500 y así sucesivamente, poniendo muchísima presión al rival. Lo siguiente es que podemos seleccionar cualquier carta en nuestro control, puede ser magia, trampa o monstruo, y puede estar boca arriba o boca abajo, lo que nos dará cierto control y facilidad de poner ciertas cartas en cementerio, como lo pueden ser magias para tener las 3 magias necesarias en cementerio, o puede ser también que por alguna razón tomamos control de algún monstruo con Widow Anchor o algún efecto similar y queremos deshacernos de dicho monstruo para eliminar la amenaza o recurso del oponente. Hay mucha flexibilidad en este efecto. El gran problema de Zeke es que es un Link 2, el cual, gracias a efectos como de Rosé, puede verse mucho en el campo. No obstante, ya que el objetivo del deck es poder ir por el juego largo, este choca mucho en los objetivos iniciales del deck. Es una excelente carta para poder lidiar con amenazas como lo pueden ser monstruos de tipo Floodgate, pero en sí no ayuda mucho a los objetivos principales. Aún con esto, no es una mala carta a tener en nuestro arsenal y comparte mucho de la lógica de Kaina, aunque esta por simple versatilidad sería mucho mejor que la utilizaran sí o sí, al menos a una copia. Vamos a pasar ahora con las magias, y todas excepto Área Cero, que es su campo, y Multiroll, que es su magia continua, comparten dos características. Debemos de no controlar monstruos en la zona de monstruo principal para poder activarlas, y aquí es específicamente la condición de activación y no tiene nada que ver con la resolución, por lo que si al estar resolviendo efectos resulta que ya tenemos un monstruo en campo en la zona de monstruo principal debido a otra carta, aún así estaremos obteniendo el o los efectos de la carta que fue activada. Y si al momento de la resolución de la carta hay 3 o más magias en nuestro cementerio, después de realizar el primer efecto podemos utilizar el segundo efecto. Sobre esto, las magias en cementerio no importan su nombre, pueden ser 3 del mismo nombre o incluso pueden ser ajenas al arquetipo. Otro aspecto es que para el segundo efecto será el momento de la resolución de la carta, por lo que si al activarla solamente tenemos 2 cartas de magia, pero por algún efecto de otra carta podemos poner la tercera y otras cartas adicionales en cementerio, al momento de resolver dichas cartas tendrán la posibilidad de poder utilizar su segundo efecto, y estos segundos efectos son opcionales, es decir, podemos usar el primero de una carta y el segundo decidiremos si lo aplicamos o no, lo que nos da incluso un control superior sobre lo que nos ofrecerán las cartas. Lo último es que para que el segundo efecto pueda suceder, el primero debe de llevarse a cabo tal cual y como lo manda la carta. Si por alguna razón el primer efecto no se lleva a cabo por protecciones o interacciones de otras cartas, aun cuando tengamos las cartas necesarias en cementerio, no podremos obtener este segundo efecto. Es muy importante que quede claro que este segundo efecto no resuelve o activa en una cadena por separado, por lo que habrá que tener mucho cuidado enfrentándonos a esta, o nos dará formas de poder sacar mayor provecho de las mismas. Asimismo, la misma carta marcará si su efecto es hard once per turn o no. Cartas como Widow Anchor o Engage no son una vez por turno, ni siquiera una vez por cadena, pero efectos como Área Cero o Multiroll sí lo son. Asimismo, vale la pena recordar cómo es que funcionan las cartas de magia, es decir, estas se activan, realizan su efecto y luego cuando todos los efectos han resuelto, estas proceden a caer al cementerio. Esto se podría ver como algo muy básico, pero muchos jugadores consideran que las magias caen al cementerio inmediatamente cuando resuelven, no importa qué número de cadenas son, y con esto buscan poder obtener los efectos más potentes de las cartas que activan como cadena 1, cuando en realidad las cartas caen al cementerio cuando todas las cadenas de la jugada han resuelto. Es una aclaración que está de más debido a que es mecánica de juego elemental, pero que tenemos que repetir para que esto quede
quede lo más claro posible. Vamos primero con las magias normales. La primera es Mobilize Engage. Tenemos la condición de que no tengamos monstruos y el efecto es que podemos añadir una carta Sky Striker desde nuestro deck a nuestra mano, excepto esta misma. Luego, su segundo efecto es que nos permite robar una carta. Hay poco que decir de esta carta, no porque sea mala o simple, sino por su potencia y popularidad. Es el rota de todo el arquetipo. Permite poder buscar cualquier carta de este mismo, por lo que le ayuda muchísimo a poder buscar la pieza que necesitamos para poder iniciar el combo, romper campo, generar interrupción, negar monstruos del oponente y mucho más. Por esto ya es la carta más importante, y gracias a su segundo efecto podremos tener un robo de forma adicional, siendo incluso increíble que sea después de la búsqueda, sacando las piezas del arquetipo del deck e incrementando la probabilidad de ver cartas que no se pueden buscar. Incluso, si bien esta carta no puede buscarse a sí misma, si el robo que nos da de forma adicional nos permite robar otra, o si la llegamos a recuperar con algo como Kagari, no tiene restricción de una vez por turno. La carta debe ser usada a la mayor cantidad posible. Al momento de hacer este video, solamente tenemos permitida una. Luego tenemos las cartas Maneuver. Primero tenemos Afterburners. Tenemos la condición de que no tengamos monstruos y el efecto es que seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo. Esto es condición. Lo destruimos. Luego, para el segundo efecto, podemos destruir una magia o trampa en campo. Afterburners es de formato a formato una carta que se hace increíblemente potente o inútil. Para el primer efecto, hacemos target a un monstruo boca arriba en campo, lo cual puede incluso involucrar a alguno de nuestros monstruos y lo destruimos. Luego, podemos destruir una magia o trampa en campo, no importa si está boca arriba o boca abajo, si es nuestra, del oponente, y no hace target para este segundo efecto, por lo que contra estrategias que se basen en cartas de monstruos, esta será la pieza más popular. Es recomendable que dicha carta siempre aparezca en su arsenal, pero en definitiva dependerá del formato y a qué tipo de juego están orientados para el uso de la misma. En el formato en que Sky Striker fue lo más popular, las tres estrategias rivales tenían acceso a protección contra destrucción, dejando esta carta obsoleta la mayoría del tiempo. Actualmente la vemos entre una y dos copias por lista. Luego tenemos Jamming Waves. Tenemos la condición de no tener monstruos, seleccionamos una magia o trampa boca abajo en el campo. Puede ser nuestra, esta es la condición. La destruimos. Luego, para el segundo efecto, podemos destruir un monstruo en campo sin hacer target. Esta es de muchas formas el efecto contrario a lo que nos ofrece Afterburners, solo que inicialmente es una magia o trampa, y el segundo efecto es el de destruir un monstruo. Vale la pena hacer la nota de que para que podamos seleccionar la carta de magia o trampa en cuestión, esta debe de estar boca abajo. Al momento de estar resolviendo, sea que se quedó así boca abajo o se volteó, se va a destruir o va a tener que ocurrir lo que el juego en cuestión mande. Pero es muy importante que quede claro que no podemos seleccionar algo que ya estaba boca arriba previamente. Para el segundo efecto, destruye cualquier monstruo en campo sin hacer target, y como sucederá con muchas de las cartas, puede ser incluso a cartas nuestras, específicamente en este caso un monstruo nuestro. Esta también dependerá muchísimo del formato, ya que no tiene interacción con cartas boca arriba. Podría el oponente jugar alrededor de esto, poniendo todo boca arriba en caso de que sean cartas de trampa continua, y no podríamos acceder a esta misma. Ya que no es tan rápido o simple de utilizar como Afterburners, es el por qué no es tan usada. Vemos uso entre una copia y no aparecer, aunque muchas de las decisiones dependerán del formato o contra qué se están enfrentando de forma habitual. Caesar Cross tiene la condición de no tener monstruos. Seleccionamos un monstruo nivel 4 Sky Striker Ace en nuestro cementerio. Esta es la condición, lo añadimos a nuestra mano. Para su segundo efecto, podemos invocarla de manera especial en su lugar. Es su suerte de Warrior Returning Alive o Monster Reborn de los monstruos de main deck. El primer efecto lo regresa a la mano, el segundo efecto lo invoca al campo, por lo que dependerá mucho del momento del juego en el que estén para decidir esto. En papel, podría ser una carta importante generando una extensión o permitiendo tener un monstruo para las jugadas de Link. En la práctica, es una carta que está de más, especialmente porque los dos monstruos de main tienen formas de volver del cementerio al campo, haciendo muy difícil poder utilizar la misma. Esta no se usa en absoluto, pero si quisieran tenerla en su arsenal solo porque sí, una copia sería más que suficiente. La última de las magias normales es Vector Blast. Tiene la condición de no tener monstruos en la zona de monstruo principal. Cada jugador manda las dos cartas en el tope de su deck al cementerio, o tantas como sean posibles si son menos de dos. Y si tenemos 3 o más magias en nuestro cementerio, podemos revolver todos los monstruos del oponente de las zonas de monstruo extra de vuelta al deck. Este efecto no hace target. Vector Blast surgió como una respuesta a uno de los problemas que presentaba el deck en teoría para su tiempo. Al ser un deck basado en links, si el oponente llegaba a ocupar las dos zonas extras, entonces estaríamos sin utilizar nuestro extra deck, o incluso si llegaba a suceder que la zona de monstruo extra era hogar de algún monstruo que condicionara mucho, podíamos usar esta misma para poder regresarlo de vuelta al deck. Su primer efecto nos puede ayudar a poder alcanzar las cartas de magia en cementerio necesarias para poder utilizar al máximo su efecto. También consideren que cuando resuelve, si ya tenemos las 3 magias en cementerio, por su primer efecto podemos revolver los monstruos del oponente. En papel podría ser una buena carta para responder amenazas o estados de juego donde no podremos hacer nada, pero en la práctica el deck tiene acceso de forma natural a efectos tan potentes o tenemos tantas cartas de poder a nuestro alcance que acaba siendo una carta que no tiene valor en realidad. A esto también hay que sumar el cambio de reglas y que muchos jugadores ya no están utilizando la zona de monstruo extra. Esta tampoco fue usada nunca. Si quisieran probar su uso, una copia sería más que suficiente. Luego tenemos la Mecharmory Hercules Base, es su equipo. Activamos esta carta solo si no controlamos monstruos en la zona de monstruo principal. El monstruo equipado no puede atacar directamente,
puede hacer un segundo ataque a monstruos durante cada fase de batalla. Si el monstruo equipado destruye un monstruo por su ataque mientras tenemos 3 o más magias en nuestro cementerio, esta es la condición, robamos una carta. Si esta carta es enviada desde el campo al cementerio por un efecto de carta, también es condición, podemos seleccionar hasta 3 cartas Sky Striker en nuestro cementerio, excepto esta misma. Las revolvemos de vuelta al deck. Hercules Base es su único equipo. La condición de activación es que no controlemos monstruos en la zona principal, pero al ser un equipo podemos equiparla a un monstruo del rival, por lo que si el oponente se está basando en el uso de un solo monstruo específico y no tenemos monstruos para defendernos, esto puede ser una forma de paralizar a dicho monstruo. La restricción continua de esta es que el monstruo equipado no puede atacar directamente, sea nuestro o del oponente, lo cual es un equilibrio para el siguiente efecto, que es que puede hacer un segundo ataque a monstruos en cada fase de batalla, lo que hará muy difícil sacar provecho de esta misma, considerando que los monstruos Sky Striker tienen de base 1500 de ataque, aunque Zeke, Kagari y Shizuku son de las que podrían ayudar con esto. Si al destruir al monstruo oponente se tienen 3 o más magias, permite robar una carta y este efecto no es una vez por turno. Por último, si es enviada del campo al cementerio por un efecto de carta, puede ser del oponente, nuestra, puede que la carta estaba boca arriba o boca abajo, nos permite seleccionar 3 cartas Sky Striker en cementerio menos esta misma para poder revolverlas de vuelta al deck, lo que le generaría el reciclaje fuera de Engage y mucho más específicamente el reciclaje para los monstruos Sky Striker. Lo peculiar de la carta es que en papel es una de las cartas más necesarias, ya que idealmente queremos cada turno circular entre los 4 monstruos Sky Striker para poder obtener el máximo valor de los mismos, pero diferentes complementos y estilos de juego le permiten poder jugar sin problemas sin esta carta. Por lo mismo, vemos uso entre una copia y no aparecer. Su mejor uso es el reciclaje, pero no es específicamente necesario o llegarían al punto en que un juego largo será de 6 o 7 turnos, en los cuales ya se verá quién será el ganador. Consideren qué tanto valor les dé esta carta para poderlo utilizar. Luego tenemos Mecha Modules Multiroll, que es su magia continua. Una vez por turno podemos seleccionar otra carta que controlamos como requerimiento. Enviamos esa carta al cementerio. Además, nuestro oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de cartas de magia por el resto de este turno, incluso si esta carta deja el campo. Solamente podemos ganar el efecto previo una vez por turno. Una vez por turno, durante la fase final, podemos colocar cartas de magia Sky Striker con nombres diferentes desde nuestro cementerio igual y hasta el número de magias Sky Striker que activamos este turno mientras esta carta estaba boca arriba en campo, pero las removemos cuando dejan el campo. Para su primer efecto es la forma en que podemos asegurarnos que el oponente no podrá responder al uso de nuestras cartas de magia, y lo de las magias es genérico, por lo que podría ser un arma útil en otros decks que también dependen mucho del uso de magias. Su segundo efecto es lo que le hace una carta tan importante. Permite en la fase final poder colocar cartas de magia Sky Striker con nombres diferentes desde nuestro cementerio igual y hasta el número de magias Sky Striker que activamos este turno mientras esta carta estaba boca arriba en campo, lo que la convierte en una suerte de Spellbook of Judgment. Con esta prácticamente todas las cartas del arquetipo tienen asegurados 2 usos. Una gran ventaja de esto es que no especifica que deban ser las mismas cartas, por lo que podríamos usar este efecto en nuestro turno con las magias normales y al final del turno colocar de vuelta las cartas de Quick Play en cementerio para poder jugar en el turno del oponente y viceversa, poder utilizar las de Quick Play en el turno del rival para que podamos tener las magias normales de vuelta para nuestro turno. Aplica para las 2 fases finales, tanto nuestra como del oponente. Y por último, este efecto tiene buena sinergia con Shizuku por 2 motivos. Uno, es la forma en que podemos regresar ciertos nombres del cementerio al campo para que al momento de resolver Shizuku haya menos nombres en cementerio y la búsqueda que nos otorga sea mucho más amplia. El otro, que también tiene que ver con Shizuku, es que al final del turno, cuando el Link nos genera la búsqueda, si es una carta de Quick Play, podemos usarla, y como seguiríamos en la fase final, esta se regresaría al campo por el efecto de multiroll, que aun cuando esta carta se removería cuando abandona el campo, esto permite tener acceso a esta misma para el siguiente turno. Es una carta tremenda. Este permite que se puedan usar los efectos de una forma mucho más libre o descuidada, aunque en las manos correctas esta carta es injusta más no poder. Es una que queremos en el campo lo antes posible, siempre y cuando tengamos acceso a usar al menos una carta Sky Striker, pero poder intercambiar y reciclar efectos es un efecto demasiado potente. También solemos verla a números máximos. Actualmente está limitada, así que solamente podemos usar una. Luego tenemos Airspace, Área 0, que es su campo. Podemos seleccionar otra carta que controlamos como requerimiento. Excavamos las 3 cartas en el tope de nuestro deck, y si lo hacemos, añadimos una carta Sky Striker excavada a nuestra mano. Además, revolvemos el resto de vuelta al deck. Luego, si excavamos una carta Sky Striker, enviamos la carta seleccionada al cementerio. Si esta carta en nuestra zona de campo es enviada al cementerio por un efecto de carta, esta es condición, podemos invocar de manera especial un monstruo Sky Striker Ace desde nuestro deck. Solamente podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Su campo tiene 2 efectos importantes. El primero permite hacer una suerte de Pot of Duality para poder excavar por cartas Sky Striker a cambio de seleccionar una carta en nuestro campo para enviarla al cementerio. Aunque no dice nada sobre que la carta deba ser enviada al cementerio después, lo que da la oportunidad a seleccionar cartas como magias de Quick Play o idealmente Array para poder sacar al máximo valor de la misma. En caso de que no podamos usar un complemento así, aún así estaríamos intercambiando cartas por idealmente alguna más valiosa. Su segundo efecto permite incrementar la consistencia de tener los nombres Sky Striker en campo, permitiendo invocar un nombre desde el deck. Tiene como valor adicional
adicional que este efecto se activa cuando ya está en cementerio, permitiendo usar cartas Quick Play para poder tener cierta presencia en campo, que es algo que mencionaremos un poco más adelante. Esta específicamente depende mucho del piloto. Hay jugadores que no la usan o no extrañan porque pueden resolver engage una y otra vez, pero otros jugadores buscan tener el máximo valor de las cartas, hasta de las que se considerarían muertas o garnets, gracias a su primer efecto. Aún con esto, el número elegido por la mayoría es de 2 copias. Algunos gustan de utilizar la 3, pero a diferencia de prácticamente todas las magias, consideren que solamente tenemos una zona de campo y no múltiples de magia y trampa para que puedan estar poniendo varias de estas. Para las cartas de Quick Play, todas tienen el nombre mecha, y para estas primero tenemos a Eagle Booster. Tiene la misma condición de todas las cartas. Seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo, puede ser nuestro o del oponente. Este es el requerimiento. Ese blanco no es afectado por efectos de cartas este turno, excepto los propios, y para el segundo efecto no puede ser destruido por batalla este turno. Eagle Booster es una de las cartas más peculiares y comparte con Hercules Base la característica de que podemos elegir un monstruo del oponente para el efecto que sería beneficioso. El monstruo elegido no es afectado por efectos de otras cartas excepto los propios, por lo que si el rival tiene un monstruo que deba ser usado para algún fin, como ser destruido por efecto, utilizado como material de ritual, fusión o adicionales, con esto podemos hacer que no sea afectado. De forma mucho más simple, elegiremos un monstruo en nuestra zona de monstruo extra para que no sea afectado por otros efectos, lo que usualmente nos da excelente protección contra destrucción, selección y otros efectos. El efecto adicional que gana es que no puede ser destruido por batalla, lo que usualmente es una excelente forma de poder asegurarnos de que nuestro monstruo en zona de monstruo extra seguirá en el campo no importa qué. Es a todas luces una buena carta. Lastimosamente no ayuda a la construcción de los campos, ayuda a que ya teniendo nuestro monstruo principal pueda permanecer, pero no es específicamente una que ayude a avanzar en el estado de juego. Por lo mismo no es una carta muy utilizada. La vemos de forma regular ser usada a una copia, pero es muy fácil que los decks no la pongan. Luego tenemos Hornet Drones. Tiene la condición de no tener monstruos. Invocamos de manera especial un Sky Striker Ace token en modo de defensa, el cual no puede ser tributado. Para su segundo efecto, el token tiene 1500 de ataque y defensa. Hornet Drones es probablemente la carta más simple y directa del arquetipo. Permite invocar un token con el nombre necesario para poder jugar. Si tenemos las 3 magias en cementerio, el token tendrá ataque y defensa. Puede servir como el cuerpo para empezar a jugar, puede servir como un muro defensivo, como pieza de Link, pero su uso es bastante simple en realidad. La carta está limitada debido a poder producir 1 o 2 campos rápidamente gracias a la existencia de Kagari y o de Engage. Siempre vemos su uso debido a la necesidad de nombre y por ser una carta de Quick Play que no nos consume la Normal Summon. Luego tenemos Shark Cannon. La misma condición de no tener monstruos, seleccionamos un monstruo en el cementerio del oponente. Este es el requerimiento. Removemos ese monstruo o, para su segundo efecto, podemos invocar de manera especial ese monstruo a nuestro campo en su lugar, pero no puede atacar. Shark Cannon permite hacer una suerte de Cult by the Grave en el cementerio del oponente para poder remover el monstruo seleccionado o permite poder invocarlo a nuestro lado del campo. Llega con sus efectos activados, puede ser utilizado para Link y muchos otros propósitos, pero acabaría chocando con el requerimiento de nuestras cartas de no tener monstruos en la zona principal para poder jugar. No obstante, cualquiera de los dos efectos nos puede dar bastante valor. De formato a formato hemos visto que se modifica su uso. No obstante, ya que el juego se ha comenzado a orientar tanto en usar y generar cementerio, siempre está en las listas. Su uso normalmente lo vemos entre 2 y 3 copias. Por último tenemos a Widow Anchor. La misma condición de monstruos en la zona principal, seleccionamos un monstruo de efecto boca arriba en el campo. Puede ser nuestro o del oponente. Este es el requerimiento. Negamos los efectos de ese monstruo boca arriba hasta el final de este turno. Para su segundo efecto, podemos tomar control de ese monstruo hasta la fase final. Widow Anchor es la forma principal de interactuar con los monstruos del oponente. Permite ser un negador o incluso poder robar el monstruo en cuestión hasta la fase final. Esto en papel parece algo simple, pero no tiene algunas de las restricciones y condiciones que presenta Shark Cannon. Si bien el efecto se pierde, el monstruo que robamos puede atacar, por lo que podríamos usar el monstruo oponente para poder asediar al rival. Podemos usarlo como material de Link para los efectos de cartas como multiroll o área cero. Hay mucho que podemos hacer con el monstruo del oponente, pero gracias a que es una carta de Quick Play y que incluso no es una vez por turno o por cadena, es por mucho la mejor forma de interactuar con los monstruos del rival. Como una pequeña nota, el monstruo rival debe tener efecto, por lo que monstruos de vainilla no podremos robarlos. Sumado a esto, como lo mencioné anteriormente, para poder usar el segundo efecto, el primero debe de llevarse a cabo, por lo que si el monstruo que seleccionamos ya tenía sus efectos negados previamente, entonces no cumpliremos con el primer efecto y no podremos robarlo. Es la mejor interacción que tenemos con el rival. Esta siempre se utiliza al máximo número permitido. Para el objetivo del deck, queremos controlar el ritmo de juego y poder agotar los recursos del oponente, o bien nosotros generar tantos recursos que el oponente no pueda seguirnos al ritmo de juego. Queremos poner un nombre Sky Striker Ace en campo para poder empezar a circular entre nuestros monstruos de Link. Para esto podemos utilizar a Ray, Rosé o a Hornet Drones. Dependiendo del turno, son las cartas que queremos utilizar. No obstante, hay algunas de base como Engage, Área Cero, Multiroll, Kagari y Shizuku que no importa el momento de juego siempre nos van a dar valor, sea para reciclar recursos de cementerio, para generarnos búsquedas o incluso para poder enviar piezas al cementerio. Si estamos en nuestro turno y queremos romper campos, utilizaremos cartas como Widow Anchor para negar efectos de monstruos del oponente, algunas veces incluso robarlos, Afterburners y Jamming Waves para poder destruir monstruos, magias y o trampas,
trampas. Si es el turno del oponente, cartas como Widow Anchor para poder interrumpir el combo o para poder robar el monstruo de ataque más alto del oponente, Shark Cannon para quitar algún recurso de cementerio y algunas otras piezas como Eagle Booster para poder proteger a nuestro monstruo del turno rival o para que no sea afectado en nuestro propio turno, Hercules Base para generar reciclaje o para generar robos. Las cartas son en realidad muy flexibles y pueden servir a múltiples propósitos dependiendo del juego, el rival, si estamos en el juego 1, 2 o 3. Cerrando todo esto tenemos el uso de los monstruos de Link para poder reciclar con Kagari, para poder buscar al final del turno con Shizuku, para poder enviar piezas al cementerio con Hayate o incluso para poder paralizar o ganar puntos de vida con Kaina. Incluso la extraña Siki para poder ganar más ataque y poder remover ciertas amenazas en campo. Todo esto en conjunto de cartas de poder y o de magia para poder hacer que nuestros objetivos se alcancen, romper campos del rival y que poco a poco tengamos la posibilidad de tener acceso a los segundos efectos de nuestras cartas, lo que nos asegurará que la potencia sea demasiada para que el rival pueda soportar el ritmo de duelo y que acabe sucediendo que nos conceda el duelo o que lo podamos matar y así fácilmente poder ganar el duelo. Para las ventajas son efectos increíblemente simples, pero la ausencia de restricciones y la ausencia de efectos hard ones per turn le permiten tener una increíble flexibilidad y potencia. Su juego de control es impresionante. Tienen muchos efectos que permiten controlar al rival, desde meterse con campo, cementerio, poner un cuerpo en campo cuando no deberíamos de, paralizar un monstruo para atacar, hacer que los rivales pierdan ataque. En papel son efectos demasiado simples, pero sumados y o bien colocados pueden frenar cualquier deck. Su juego largo es posiblemente el mejor que jamás hayamos visto en el juego. Mientras más largo se hace el juego, más potente se hace, llegando al punto de que todas sus cartas obtienen dos efectos, los cuales son muy útiles. Son increíblemente opresivos, se meten con cartas en campo, sean monstruos, magias o trampas, se pueden negar efectos de monstruos, también los podemos robar, podemos remover o tomar monstruos del cementerio del rival, podemos paralizar un monstruo de atacar y luego en la suma de varias cartas tienen formas de poder lidiar con casi lo que sea, como poder robar alguna carta del rival y luego usarla para el efecto de multiroll o de área cero para poder obtener el máximo valor de estas mismas. Dicho de otra forma, son muy pocas las interacciones o formas de jugar contra el rival a las cuales este deck no tenga acceso. Siguiendo con el punto anterior, tiene una versatilidad abrumadora. Habrá muy pocos estilos de juego de decks oponentes que no podamos adaptarnos y que podamos tener una muy buena forma de ganarle. Tiene muchísimas formas de ganar, puede ser por OTK, por beatdown, por control, por agotar recursos del oponente, acompaña el aspecto de la versatilidad. Su capacidad de top deck es obscena, pueden con una sola carta regresar al juego, reconstruir su campo, destrozar el campo rival y cualquier otra capacidad que puedan pensar, y considerando que este aspecto es muy recurrente en juegos largos, es cuando los efectos de las cartas estarán al máximo poder y cuando el rival esté muy bajo de recursos y de opciones. Tiene la particularidad de que mientras más pasa el juego, más potente se hace, lo que contrasta mucho con el estilo de juego de prácticamente todos los decks, que al inicio del duelo tienen acceso a todos sus efectos, pero para nuestra estrategia, mientras más turnos pasen, es mucho más potente, tiene más efectos y el oponente se ve mermado por simple naturalidad. Las cartas son absurdamente genéricas, los requerimientos implican cartas de magia en cementerio y ausencia de monstruos en la zona de monstruo principal. Siguiendo con el punto anterior, tienen una flexibilidad de construcción increíble. La mayoría de las cartas solo tienen condiciones de activación y apoyan a los monstruos en la zona de monstruo extra. El hecho de que las cartas sean genéricas les da la posibilidad de poder utilizar un monstruo jefe y que este esté apoyada por todas las cartas de magia del arquetipo, o que podamos usar una o varias de estas en otras estrategias para poder obtener ciertos beneficios. Una vez que se tienen las tres magias en cementerio, el deck se siente como si estuviera en esteroides, en modo de asalto o como lo gusten llamar. Es impresionante el salto de poder que puede dar. Gracias a Kaina y Hayate tiene una facilidad pasmosa de poder ganar juegos en tiempo, sea ganando con 100 puntos de vida gracias a Kaina o atacando directamente una vez con Hayate para cerrar el juego sin tener que estar comprometiendo recursos. Es muy difícil que se pueda limpiar alguno de nuestros campos. Cartas de poder como Harpies, Evenly y adicionales lo van a poder lograr, pero debido a que tenemos efectos de cartas como Ray o Multiroll, va a ser muy difícil que se pueda lograr esto bien. La capacidad de poder usar o robar monstruos del oponente es de lo más subestimado que hay y puede paralizar y darnos potencia de sobra. Puede servirnos para jugadas de Link, robar el monstruo de ataque más alto del oponente y detener su fase de batalla, para poder obtener algún monstruo del rival que pueda presentarle problemas con algún efecto específico o un efecto tipo Floodgate. Hay mucho que nos sirve para esto y tenemos dos cartas que nos ayudan con esto, siendo Shark Cannon y Widow Anchor. A pesar de ser de control, tiene la particularidad de que se siente muy agresivo de forma natural. Esto es porque si no nos responde el rival a nuestras jugadas, van a suceder dos cosas. Una, o ganaremos demasiada ventaja o el oponente perderá demasiados recursos, lo que obliga al oponente a que responda, y lo mejor de todo es que no hay que salirse del objetivo principal de juego o plan de construcción para lograr esto. Hay una severa ausencia de efectos que se meten contra magias en el juego. Ha sido muy notorio que el juego ha evolucionado a efectos de monstruos, pero debido a esta ausencia de interacción con magias, el deck funciona y tendrá sus efectos la gran mayoría de ocasiones. Si acaso se nos podría estar negando uno o dos efectos, pero todas las demás cartas van a poder pasar. Por último, es un deck que cualquiera puede usar y disfrutar en cualquier capacidad. Jugadores sin mucha habilidad encontrarán el encanto en la potencia de cartas como
como Engage, Kagari o Multiroll, pero jugadores expertos y dedicados sabrán que pueden con uno o dos efectos, incluso sin ser los óptimos o más potentes, poder interrumpir la jugada o romper el campo rival. Da para horas y horas de construcción, prueba y aprendizaje. Llegando al final del video hablaremos un poco más sobre esta misma característica. Para las desventajas, el deck es completamente dependiente del uso de magias. Cartas de odio a estas lo vencen por completo. Es muy dependiente de monstruos de nombre Sky Striker Ace y a sus cartas de poder como Multiroll o Engage. Si no vemos estas o no podemos usarlas, el deck se siente demasiado simple. Es muy dependiente de su extra deck. En papel no lo es tanto considerando lo potentes que son las cartas Sky Striker, pero en la práctica lo que acelera, busca y recicla son los monstruos del extra deck, por lo que son demasiado necesarios como para no considerarlos fundamentales. Hay juegos donde tiene inicios muy lentos, esto lo hace muy torpe por momentos y también estos mismos inicios son muy notorios. Turnos donde lo mejor que podemos hacer es colocar cartas boca abajo y esperar por la búsqueda al final del turno de Shizuku, indicando al oponente que no tenemos prácticamente forma de jugar y es sencillo capitalizar sobre estas situaciones. Actualmente está muy golpeado por la lista, así que está muy condicionado a cuidar o a que interacciones simples nos acaben el juego. Perder Multiroll y o Engage significa perder mucho del atractivo del deck. Una vez que una de nuestras cartas es removida, sea por Multiroll o por efecto del oponente, la carta la consideraremos que está perdida. Sus efectos principales hacen target e incluso los más avanzados están muy concentrados en destrucción. Cartas a las cuales no se les pueda hacer target y o que tengan cierta inmunidad le pondrán muchísimos problemas. Siguiendo en esta misma línea, aun cuando los segundos efectos no lo hacen, ya que necesitamos que el primer efecto pase para poder obtener el segundo, esto se acaba convirtiendo en un problema. Depende demasiado de su cementerio. Si no podemos interactuar con este mismo o peor aún generarlo, el deck es completamente inútil. El juego que tiene dependiendo de un solo monstruo en campo lo hace torpe por momentos. Si no abrimos con un monstruo y o con formas de poder tener un monstruo para poder jugar, no podemos avanzar en el plan de juego. Sumado a esto, le limita muchísimo que se deba concentrar en un solo monstruo para el juego. Resultados competitivos pueden sugerir lo contrario, pero comparado a lo que otros decks pueden ofrecer con campos llenos y mucho más intimidantes, se siente como una limitante. Todo lo que tenga que ver que se meta con magias le hace mucho daño. Idealmente queremos usar cada efecto y carta en lo que será el punto más crítico de la jugada del rival, pero si nos destruyen nuestras cartas nos dejan sin la posibilidad de esto. Esto nos va a poner muy atrás en el duelo y muchas veces no nos va a permitir jugar. Si el oponente tiene una forma de poner un monstruo en nuestra zona de monstruo principal, va a desactivar prácticamente todas las interacciones que tenemos con el oponente. Cartas como Kaijus, generadores de token diferentes, cartas que dan monstruos al rival y similares son la perdición contra este deck. Hay algunas cartas que si bien tienen efectos fenomenales, acaban chocando contra el objetivo principal, como es Rosé, Shark Cannon y o Widow Anchor. Puede ganar prácticamente todos los juegos, pero estos toman demasiado tiempo, por lo que en juegos sancionados esto acaba siendo un problema. Tenemos los elementos para ganarlos con cartas como Hayate o Kaina, pero no deja de ser algo que pueda afectarnos, específicamente si perdemos el primer juego. La remoción masiva la arruina el juego. Puede ser destrucción, remoción, enviar, pero cualquier efecto que implique perder dos o más cartas en campo es un castigo muy severo. De la misma forma, efectos que remueven, regresan, tributan o regresan le afectan demasiado. Ya que está tan orientado al uso de magias, hay muchísimas cartas que pueden castigar este aspecto fácilmente. Cartas como Anti-Spell Fragance, Imperial Order, Denko Seca, Lightning Storm, Secret Village of the Spellcasters, Even Image, Harpy Sphere Duster y adicionales son cartas simples que vemos en prácticamente cualquier side deck y que con una sola pueden deshacernos el juego. El espacio del extra deck es complicado. Las cartas Sky Striker usan forzosamente entre 8 y 2 espacios, dejando muy poco de complemento en el extra deck para poder solucionar problemas o tener versatilidad, cosa que otros decks pueden estar utilizando con mucha mayor flexibilidad. El juego ideal del deck es tener un nombre Sky Striker Ace en campo y la rotación y uso de Multiroll y de Engage. Dos de estas cartas están limitadas, por lo que alcanzar los campos ideales es algo mucho más complicado de lograr de lo que pueda parecer. Le cuesta mucho trabajo poner daño en campo, depende de motores y cartas tipo tech para solucionar esto. En la ausencia de cartas de este tipo, al deck le toma al menos 4 turnos para poder terminar los duelos, en los cuales el oponente puede guardar recursos para poder explotar en un turno posterior. Tiene muchos problemas contra decks que activan sus efectos en mano y o cementerio. En cementerio puede utilizar Shark Cannon para interrumpir, pero efectos que activan en mano y resuelven en campo son casi imposibles de vencer. Debido a la naturaleza del deck de utilizar monstruos de Link, decks con acceso a monstruos de ataque alto lo pueden castigar fácilmente. Y por último, es un deck difícil. No es específicamente complicado al nivel de péndulo o de DDD, pero no es algo que se domine en pocas horas. Se necesita sacar el máximo provecho de cada jugada. Esto podría ser desesperanzador para muchos jugadores cuya habilidad sea limitada o si nunca han jugado control y o no están acostumbrados a lo que exige un deck de este tipo para poder ser mejor. Vamos a hablar ahora sobre algunas cartas y motores de complemento para poder estar utilizando en conjunto de esta misma estrategia. Primero, para los motores, ya tiene mucho que no vemos uno, pero muchos jugadores han sugerido el uso del motor Spellbook. No recomendaría estar utilizando si acaso al Spellbook Magician of Prophecy porque está gastando la normal summon, pero el uso de las cartas Spellbook nos puede generar rápidamente 2
magias en cementerio y 2 robos, lo cual en papel acaba siendo algo bastante potente. Otro motor que ha sido abandonado hace mucho tiempo es el uso de las cartas Toon. El uso de Toon Table of Contents para poder ir buscando la segunda, tercera copia y luego una última carta Toon daba suficiente para que todas las cartas Sky Striker pudieran llegar con sus máximos efectos. Una de las opciones más populares para esto era utilizar al Toon Cyber Dragon para poder poner este mismo en campo y luego poder utilizarlo en conjunto del Chimera Tech Mega Fleet o del Fortress Dragon para poder estar mermando el campo del oponente. No obstante, desde que salimos del Era Link, el Mega Fleet es una carta que ha perdido mucho protagonismo y a menos de que estemos en un formato o contra un deck muy específico, el Fortress Dragon va a ser muy difícil de poder estar capitalizando con este. Para cartas en solitario primero tenemos al Formwood Skipper. Hay muchos jugadores que les gusta estar utilizando este para poder estar copiando algún nombre y luego utilizar este como material de link. Esto en caso de que esté necesitando muchos más nombres Sky Striker para las jugadas. Bankratops, debido a que por los golpes en la lista este deck idealmente quiere estar yendo segundo para poder sacar el máximo provecho de cartas como Hayate, y una forma de poder estar haciendo 2x1 contra la mayoría de los decks no está de más. El uso de Darkest Diabolos, ya que Rey es un monstruo de atributo a oscuridad y cuando se está tributando para poder invocar algo, este se puede traer desde la mano del cementerio. Idealmente tendríamos que utilizar el efecto de este inmediatamente para poder mermar la mano del oponente, pero también lo podemos estar utilizando como un cuerpo para poder estar atacando. Es una carta a considerar. En conjunto de esto podemos estar utilizando prácticamente cualquier hand trap y hay dos muy buenos motivos para esto. Uno es que si por alguna razón el oponente llega a desactivarnos nuestras magias Sky Striker con algo como un Kaiju, poniendo un monstruo en nuestra zona de monstruo principal, entonces el deck es completamente estático. Valdría la pena el uso de múltiples hand traps para poder estar jugando alrededor de esto. Y específicamente ya que las hand traps acaban siendo monstruos de tuner y uno de los grandes problemas de Sky Striker es poder poner daño en campo, idealmente queremos utilizar una de estas para poder estar buscando a Halqifibrax. Halqifibrax nos va a estar invocando a Effect Veiler, tiene que ser específicamente esta misma carta para luego poder estar mejorando a Selim. Selim va a poder invocarnos de vuelta a Effect Veiler y luego vamos a acabar mejorando por Access Code Talker. Access Code Talker acaba siendo una carta increíble debido a múltiples aspectos, como que si lo invocamos así va a ser un monstruo de 5300, lo cual hace prácticamente todo el daño que necesitamos. Debido a que los monstruos de Sky Striker de Extra Deck son de múltiples arquetipos, nos podría dar incluso 4 o 5 destrucciones. Hay muchos elementos que este pequeño motor puede cubrir y que valdría la pena que tuvieran en mente. Para cartas de magia es increíblemente recomendable poder tener cartas de magia de poder para poder resolver muchas situaciones. Si se están enfrentando a estrategias de control, Harpy's Fair Duster les puede simplificar el juego. Si el oponente llega a activar algún efecto de monstruo, Triple Tactic Talents podría estar robando el monstruo del oponente, podríamos ver la mano del oponente o incluso poder robar 2 cartas, lo cual en esta estrategia es algo increíble. Mind Control para poder estar robando algún monstruo del oponente, para forzarlo a que utilice cierta negación, e incluso Forbidden Droplet es una carta muy popular ya que este está enviando por costo al cementerio. Con esto podríamos hacer que nuestras cartas puedan tener el efecto mucho más potente cuando están resolviendo. Para cartas un poco más genéricas tenemos Reinforcement of the Army. Nuestros monstruos del main deck son de tipo Warrior, así que es una carta bastante lógica de poder utilizar. Terraforming para podernos estar buscando a área 0, nos pone una magia en cementerio. En conjunto de esto podemos estar incluso utilizando Set Rotation. Y debido a las características del deck de ser de control y de Hayate de poder estar atacando directamente, Mystic Mind es una carta que aparece en muchísimas listas. De forma adicional tenemos Foolish Burial, idealmente para poder estar enviando a Rey y que si llegamos a perder nuestro monstruo del extra deck podamos tener alguna suerte de recursión. Foolish Burial Goods es una carta muy subestimada por alguna razón y esta la estamos viendo normalmente a 3 copias debido a que puede ser en el primer turno una forma de poder estar enviando Engage o prácticamente cualquier carta que nos haga falta, ir por la jugada de Kagari para recuperarlo y ya vamos a estar en una mejor posición. Pueden estar utilizando prácticamente cualquier carta de magia que les exige el formato. Actualmente Share Ride es una muy buena contra estrategias como Drytron o prácticamente cualquier deck que esté buscando muchos de sus recursos. Card of Demise, a pesar de que está limitada y que estaría chocando con el objetivo de mucho del deck, nos podría estar buscando muchas cartas e incluso en el peor de los casos de que acaben enviándose al cementerio, ya vamos a tener bastantes cartas en cementerio para poder estar teniendo el máximo valor de las cartas. Upstart Goblin es bastante obvio, 1000 puntos de vida al oponente podrían llegar a hacer alguna diferencia en algún juego, específicamente por lo limitado del ataque que tenemos en el arquetipo, pero es una magia más en el cementerio. Called by the Grave, porque necesitamos jugar contra interrupciones, no deja de ser una carta bastante valiosa. Metal Foes Fusion cumple con muchísimas funciones. Uno, podemos estarlo utilizando con Foolish Burial Goods y ya tendríamos 2 cartas en cementerio. Estaríamos muy cerca de poder obtener el máximo valor de esta misma. También tenemos acceso a varias cartas que nos están exigiendo estar enviando piezas al cementerio. Cartas como Seek, Área 0 o Multiroll. Y una vez que esta carta está en cementerio y ya que sacamos el máximo provecho, es decir, de tener 3 magias en cementerio, podemos estar activando el efecto de esta misma para regresarlo al deck y poder robar una carta. Es una carta que tiene una increíble sinergia y que vale la pena utilizar. Cartas de pot porque necesitamos tener mucha más versatilidad, más recursos o simplemente ayudan al objetivo de más magias en cementerio. Pot of Desires se considera que es muy necesaria y que en realidad no hay mucho problema, ya que idealmente vamos a utilizar a Hayate primero para poder sacar Engage del deck. Pot of Avarice, ya que poder tener
tener 5 monstruos en cementerio es una tarea increíblemente simple, más considerando que podemos tener una rotación de los 4 monstruos del extra deck del mismo deck y que todavía vamos a poder tener algunas hand traps, así que es fácil de poder estarla resolviendo. Y Pot of Prosperity, para poder estar enviando ciertos elementos al cementerio que no vamos a estar utilizando, podemos excavar muy profundo en el deck y también pone una magia en cementerio. Cartas como Mystical Space Typhoon, porque va a haber juegos en los cuales destruir alguna de nuestras cartas pueda provocar algún efecto, o incluso podríamos llegar a salvar alguna de nuestras cartas, como si el oponente llega a utilizar Cosmic Cyclone en alguna de nuestras cartas, podemos estar destruyendo esta misma para que no se vaya removida, siga en cementerio, e incluso al estar resolviendo cadenas ya vamos a tener más magias en cementerio y podamos obtener mucho más valor. Cosmic Cyclone, simplemente para poder estar combatiendo contra estrategias de control, es una buena carta a considerar. El uso de Double or Nothing está específicamente relacionado con las cartas Utopia, siendo Utopia Double y el Utopia normal. Al deck le cuesta muchísimo trabajo poner daño en campo, pero gracias a la existencia de Ray y de Rosé es muy fácil poner 2 monstruos de nivel 4 en campo y con esto podemos ganar fácilmente. También en conjunto de esto podemos estar utilizando Limited Removal, ya que podríamos estar pasando a fase de batalla, el oponente se va a estar confiando mucho y vamos a poder poner mucho daño. Incluso para poder estar salvando a nuestro monstruo simplemente tendríamos que estarlo cambiando por otro nombre. Por último tenemos Link Bound, la cual nos permite estar regresando ciertos monstruos de Link del cementerio de vuelta al deck. Acaba siendo un -1, pero puede ser una muy buena forma de reciclaje y también una buena forma de poder salvar recursos. Para cartas de trampa tenemos Impermanence, que acabaría entrando en conjunto a las mismas hand traps, aunque esta tiene valor añadido porque la podemos estar utilizando como la primera carta para nuestro turno. Different Dimension Ground, ya que va a remover todos los monstruos que caigan al cementerio, pero no dice nada de magias, así que podemos estarlo utilizando fácilmente. Summon Limit, porque afecta mucho más al rival de lo que nos puede estar afectando a nosotros, aunque va a haber puntos del juego en el cual también nos podría estar castigando. There Can Be Only One es específicamente para poderse comprometer con algún monstruo y estar utilizando al máximo el efecto de Ray, ya que no están compartiendo tipos. Imperial Iron Wall es utilizada por muchos jugadores, ya que gustan de poder utilizar el efecto de multi-roll a máximo poder, y ya que no permite que las cartas sean removidas, las cartas simplemente van a estar cayendo al cementerio. Por último, el uso de cartas Solemns, específicamente Solemn Strike y Solemn Judgment. Solemn Strike para poder estar negando algún efecto o alguna invocación que pueda estar comprometiendo nuestro campo, y Solemn Judgment porque el deck no tiene formas de poder detener cartas de poder, y con esto podríamos tener mucho mayor control de esto. Prácticamente pueden estar utilizando cualquier carta de magia que puedan estar considerando que pueda cumplir con los objetivos y necesidades de su mismo deck. Esto va a aplicar para cartas del futuro, para cartas específicas, para cartas tipo tech, pero si es una carta de magia hay una muy buena probabilidad de que les va a poder dar cierto beneficio. Para las cartas del extra deck ya explicamos un poco de las cartas relacionadas a Cyber Dragon, un poco del motor Halqifibrax para Access Code Talker, específicamente ya que las cartas de Sky Striker son tan genéricas, pueden estarse orientando a poder utilizar cierto monstruo jefe y que este va a estar protegido y va a ser ayudado por nuestras mismas cartas. Monstruos jefes como Invoked Mechaba, Red Eyes Dark Dragoon o Masked Hero Darkglow son solamente algunas que pueden condicionar muchísimo al oponente, y que si alguna de estas cartas podría llegar a estar en peligro de alguna forma, las cartas Sky Striker van a salir en su auxilio. El uso de las cartas Utopia, que ya las habíamos mencionado previamente. Para monstruos de Link tenemos a Hita. Esta se puede ver un tanto extraña, pero la lógica es que nuestro monstruo principal es Kagari, es un monstruo de fuego. Con esto podríamos estar robando un monstruo del oponente en el cementerio de atributo de fuego. Esto puede ser Ash Blossom, o incluso en la Mirror Match pueden estar yendo por una Kagari que haya sido invocada por Link. Hay que hacer esta misma nota ya que Ray las invoca de forma especial y es simplemente una carta para poder subir la escalera a Link rápidamente. Para monstruos de Link 3, específicamente Ningirsu es muy bueno, ya que se hace con 2 o más monstruos de Link, y el efecto de este es para enviar cartas de cada uno de los lados del campo al cementerio. Juega alrededor de protecciones, no destruye, no remueve. Es una muy buena carta a considerar. Por último tenemos el uso de Topologic Bomber Dragon. Este monstruo condiciona mucho. Tenemos varias cartas que pueden estarnos generando una invocación, como puede ser Hornet Drones o Shark Cannon. Esto podría poner mucha presión al oponente e incluso tiene formas de poder hacer mucho daño al oponente. Y por último el uso de Portal Sword Dragon, precisamente por la ausencia de ataque, y hay muchas formas de poder estar encadenando cartas como Widow Anchor, Shark Cannon, Hornet Drones, incluso varias copias de algunas de estas para poder tener suficientes monstruos para esta misma jugada y poder cerrar el mismo juego allí. Para las rarezas tenemos de rareza Ultimate a Shizuku, Kagari, Hayate y Kaina. De rareza Starlight Rare tenemos actualmente a Rosé. De rareza secreta tenemos a Ray, Engage, Shark Cannon, Widow Anchor, Afterburners, Jamming Waves y Multiroll. De rareza Prismatic Secret Rare tenemos Ray, Shizuku, Kagari, Hayate y Kaina. De rareza Ultra tenemos a Rosé, Engage, Seek, Kagari, que es de hecho de arte alternativo, Widow Anchor, Afterburners y Scissors Cross, que de hecho este es de Sneak Peek. De Premium Gold Rare tenemos a Kagari y este está apareciendo en el arte alternativo y el original. De rareza Super tenemos a Ray, Shizuku, Kagari, Hayate, Kaina, Eagle Booster, Hornet Drones, Hercules Base, Afterburners, Vector Blast y Area 0. De rareza rara tenemos Scissors Cross, y de rareza común tenemos Eagle Booster, Hornet Drones, Shark Cannon, Hercules Base, Jamming Waves, Multiroll y Area 0. Al momento de hacer este video, una de las cartas más caras es Rosé. No obstante,
obstante, esta debería de aparecer en la Megalata, por lo cual les recomendaría esperar por la reimpresión de esta misma. También vale la pena mencionar que tienen un token de OTS, este es de rareza super, y tienen acceso a un mat que fue premio de Continental. Para notas y comentarios finales, Sky Striker fue por mucho el deck más dominante de toda la era Link y tiene muchísimos elementos que lo hacen bastante obvio y que al estarlos analizando en realidad no es una sorpresa. Lo primero es que Sky Striker fue uno de los primeros arquetipos que nos entregaron monstruos de Link 1 y casi todos estos tienen la gran particularidad de que nos van a dar cierto beneficio. Esto incluso se hace mucho más potente cuando con solamente un nombre podemos estar circulando a través de 4 de estos, permitiendo poder estar sacando el máximo provecho de esto mismo. Otro elemento es que muchas de sus cartas no tenían efectos hard once per turn, y si a esto le sumamos que muchas de estas cartas son fundamentales e increíblemente potentes como Widow Anchor o Engage, no es en realidad algo ilógico de por qué este arquetipo fue tan popular y también uno tan prolífico. Otro aspecto es que las cartas son increíblemente flexibles y se pudieron estar juntando con muchos otros arquetipos. Muchos de estos incluso acabaron costando la vida de muchas otras cartas. Se juntaron con las Trickstar, lo que acabó valiendo que el campo se fuera limitado y esta carta todavía está en la lista. Por un momento se juntaron con Orcust y fue lo que provocó el golpe definitivo a Nightmare Mermaid, y podríamos hablar mucho más de muchos híbridos que tuvimos en el mismo juego, como muchas de estas cartas pueden estar solucionando problemas de muchos arquetipos y mucho más. No obstante, esta tarea acabaría siendo algo casi imposible de poder estar mencionando cómo puede estar ayudando a su deck. Va a depender muchísimo de las carencias, de lo que estén buscando, de cuáles son los objetivos que están buscando con este mismo, pero esto acaba sumando y haciendo muy lógico de por qué Sky Striker fue tan potente y tan popular. Fue bastante grato poder estar utilizando este deck por primera vez. Previamente tenía conocimiento de las mismas cartas gracias a la familiaridad de estar viendo este arquetipo en el juego competitivo. No obstante, al estarlo utilizando aún con mi calidad de jugador, no es una sorpresa de por qué tantos jugadores se acaban encantando por el estilo de juego de este mismo. Lo pueden estar orientando al control, al combo, pueden estar tomando algunas de estas piezas para poderlas poner en otros arquetipos, pueden tomar algunas piezas de arquetipos y ponerlas con este mismo. Y las cartas acaban siendo tan flexibles que no sería difícil que pudieran estar mejorando una estrategia o que incluso pudieran tener interacciones muy específicas que les puedan dar muy buenas ideas para sus construcciones del futuro. Y como mencioné, si aún en mis manos pudo ser un deck bastante potente, en las manos correctas acaba siendo un deck formidable. No es una sorpresa del por qué este deck acabó teniendo tantos títulos. Siguiendo con el punto anterior, y es algo que mencioné brevemente en las ventajas y desventajas, es que no importa su calidad de jugador, construcción y cuáles cartas estén utilizando, siempre va a haber algo que les puedan estar entregando las cartas de Sky Striker. Incluso este deck saca a relucir un aspecto que estoy mencionando continuamente, que si tienen un deck que está adecuado, construido y modificado a su plan de juego y ratios, este acaba sintiéndose uno incluso mucho más potente. Este es uno que les recomendaría mucho si quieren estar probando su juego de control, sea que nunca han utilizado uno previamente. Este acaba siendo uno muy exigente, pero es muy bueno y les puede estar ayudando. Pueden estarlo usando para poder comprobar qué tan bueno es su juego de control, y en general si les gustan las estrategias de control es uno que tienen que jugar al menos una vez. Les puede ayudar a identificar puntos de ahogo de decks del oponente, nuevas ideas para otras estrategias, y en general el poder estar utilizando esta estrategia simplemente se siente que van a poder mejorar en ese mismo aspecto de juego. Si les gustan los decks de control, si están buscando poder mejorar su juego de control, si les gustan las estrategias que se orientan al uso de magias, si les gustan las estrategias orientadas a las invocaciones de Link, si les gustan las estrategias que tienen una increíble flexibilidad de construcción y un futuro prometedor por lo genéricas que acaban siendo las cartas, son solamente algunos de los motivos que podría estar dando del por qué tienen que estar utilizando esta estrategia. Aunque como lo mencioné previamente, este deck puede estarles dando tantos elementos y tanta flexibilidad que va a ser muy difícil que no se puedan encantar con lo que acaba entregando. Lo último, y es algo que tenía muchísimo que no sucedía respecto a los análisis de arquetipos que hacemos normalmente, es que este sí es uno que les recomendaría que pudieran conseguir. Quizás no inmediatamente, debido a que no hace más de un mes tuvimos el mismo lanzamiento de la lista y por ende todavía las cartas son bastante buscadas. No obstante, todas las cartas Sky Striker son bastante genéricas y sería una excelente idea que se pudieran hacer su base. No sabemos en qué momento alguna lista va a hacer que varias de estas cartas se muevan y puedan ser mucho más potentes. No sabemos cuándo algunas de estas puedan ser utilizadas como un motor. No sabemos en qué momento puedan estarse utilizando estas incluso en el juego competitivo. No obstante, sí había pasado mucho tiempo en el cual no les recomendaba hacerse de estas mismas cartas. Son muy genéricas, son muy potentes, y a pesar de que cada vez vamos a tener efectos más potentes y más específicos, lo genéricas que acaban siendo estas cartas son demasiado buenas como para no recomendar que avancen por las mismas. Este acaba siendo un pequeño intento de poder poner los reflectores o de poder estar explicando un arquetipo que es tan popular y tan usado que me tomaría meses de usarlo y de modificarlo para poder estar aprendiendo y explicando todas y cada una de las pequeñas interacciones que puede ofrecer el deck. La idea era simplemente poner sobre la mesa los conceptos más simples y cuáles eran las interacciones principales que tiene el deck. No obstante, si tienen mucha curiosidad, y en general es algo que les recomendaría mucho, este sí es un deck que tienen que utilizar al menos una vez, sea para que aprendan por qué tantos
jugadores están encantados con el arquetipo para que puedan tomar la decisión de que este va a ser su siguiente deck, o incluso simplemente por la misma popularidad que sepan que este es un arquetipo que se van a encontrar mucho para el futuro y que puedan estar mucho mejor preparados para poder utilizarlo o para poder enfrentarse contra este. No sería raro que con tantos jugadores dedicados a este mismo pudiéramos ver un regreso triunfal de este mismo, y por todos los elementos que ya explicamos en el video, en realidad no hay un mal momento para poderse acercar a este mismo arquetipo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Sky Striker. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que se moviera en la lista para el futuro para poderlo apoyar? ¿Cómo lucen sus propias construcciones? ¿Qué les gustaría que recibiera de apoyo para el futuro? Y si hizo falta información relevante o importante para poder complementar este mismo análisis. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.